llamado Predictores Ecográficos de la Progresión del Microcarcinoma Papilar de Tiroides bajo vigilancia activa. De manera introductoria, cuando hablamos de vigilancia activa, nos referimos, digamos, a una estrategia alternativa a lo que es la cirugía inmediata, en este caso para lo que es el microcarcinoma papilar de tiroides. Parámetros como el agrandamiento del tumor digamos, y las metástasis hacia los ganglios linfáticos se consideran marcadores de gran importancia, digamos, a la hora de valorar la progresión. Varias características de los pacientes y del tumor se han asociado con lo que es la progresión, como lo encontramos la edad temprana, encontramos también los niveles altos de TSH, se han visto relacionados, lo que es el sexo masculino y el tamaño del tumor mayor a lo que son 6 milímetros. Eh, digamos que en este estudio lo que se pretende es evaluar si los hallazgos ecográficos podrían ayudar a predecir lo que es la progresión del tumor en participantes con microcarcinoma papilar de bajo riesgo, los cuales son sometidos a lo que es la vigilancia activa. Cuando hablamos, perdón, hablando ya de los materiales y métodos, este estudio fue parte de un estudio de corte prospectivo, multicéntrico, de vigilancia activa del microcarcinoma papilar de tiroides, el cual se llevó a cabo digamos, en 3 hospitales de referencia de Corea. Encontramos el Hospital de Seúl, el Hospital de Bundang y también el Centro Nacional de Cáncer. Y fue aprobado por las juntas de revisión institucional de cada una de estas instituciones que fueron participantes. Se obtuvo el consentimiento informado por cada uno de los pacientes y existieron algunos criterios de inclusión, dentro de los cuales encontramos aquellos que tenían microcarcinoma papilar con un diámetro menor o igual a 1 centímetro, aquellos que no tenían afectación a estructuras adyacentes o ganglios linfáticos y aquellos también que no tenían metástasis hacia otros lugares distales. Estos pacientes fueron seleccionados en un periodo correspondiente entre junio del 2016 y enero del 2021. A los pacientes que cumplieron los criterios de inclusión se les dio una opción de decidir entre o elegir entre lo que es la vigilancia activa y la cirugía de inmediata. Se inscribieron lo que fueron 1.177 participantes y 699 de ellos se sometieron a 2 o más exámenes ecográficos sin cirugías, digamos, en un seguimiento de un periodo de más de 6 meses para observar lo que era, digamos, el desarrollo y el comportamiento del tumor. En cuanto a la evaluación por las imágenes de ecografía, digamos que se evaluó la presencia de la enfermedad tiroidea difusa y fueron, digamos, seguidos por el mismo radiólogo que realizó las imágenes iniciales. ¿Esto con qué fin? Pues con el fin de minimizar la variabilidad entre los observadores. Digamos que la enfermedad tiroidea difusa se determinó mediante parámetros como lo son la ecogenicidad del parénquima, la ecotextura, el tamaño, el margen glandular y la vascularización, siguiendo todos los parámetros que son recomendados por el TIRADS. En esta imagen podemos ver pues, una imagen de ecografía que estuvo en el presente paper, donde vemos ejemplos de características de la enfermedad tiroidea difusa en 2 pacientes. La imagen A y B hacen parte de una paciente de 42 años. En la primera imagen vemos una ecografía que nos muestra una ecotextura gruesa, heterogénea digamos un diámetro anteroposterior normal de lo que es la glándula tiroides. Vemos que el margen glandular, como lo podemos observar aquí, está de características lobulado. Digamos aquí en la parte derecha observamos la misma paciente, pero con una ecografía aplicándole el Doppler color que muestra una vascularización que se encuentra ligeramente aumentada. En el segundo caso vemos una participante de 63 años que también padecía de enfermedad tiroidea difusa, que nos muestra una imagen de ecografía que nos muestra que el tamaño glandular está disminuido
Y la imagen a la aplicación de ecodoppler se ve una vascularidad que está aumentada. Estos participantes, digamos, los participantes que eligieron lo que fue la vigilancia activa, se programaron visitas de seguimiento 2 veces durante 2 veces al año durante los primeros 2 años y luego fue anualmente. En aquellos que tenían sospecha de extensión hacia las estructuras adyacentes a la tiroides, como es la tráquea, esófago o los vasos, se realizó una biopsia de aquellos, digamos, ganglios que se consideraban sospechosos. Eh, con este estudio hay que tener claro un concepto que ellos definieron en lo que es la progresión del tumor como un aumento de tamaño de 3 milímetros en al menos una dimensión o de 2 milímetros en al menos dos dimensiones. En cuanto al análisis estadístico, podemos inferir que los participantes se estratificaron en algunos subgrupos según las características ecográficas y trazaron curvas de tiempo hasta la progresión del tumor, el cual se observó durante 4 años. Podemos decir que se inscribieron 1.177 participantes y de esos 1.177, 755 escogieron lo que fue la vigilancia activa, mientras que 422 se decidieron por lo que fue la cirugía inmediata. De esos 755, 59 fueron excluidos por la mala calidad de imagen. Además, digamos que 3 de los participantes que escogieron la cirugía de inmediata se sometieron a 2 o más exámenes ecográficos antes pues, de la cirugía, lo que incluyeron un total de 699 participantes en lo que fue el análisis. El tiempo de seguimiento fue de 41.4 meses, durante los cuales 68 de estos 699 participantes presentaron o mostraron progresión del tumor. De estos 68 participantes, 56 presentaron lo que fue o desarrollaron agrandamiento del tumor, mientras que 3 participantes desarrollaron lo que fue extensión extratiroidea. Y vemos que 8 de estos presentaron lo que fue metástasis hacia los ganglios linfáticos adyacentes. Y solo uno de los participantes no solo mostró aumento del tamaño, sino también metástasis hacia los ganglios linfáticos. Hay que aclarar que en el estudio ninguno de los participantes tuvo metástasis a distancia ni murió durante el periodo que correspondió a la vigilancia activa. En esta tabla podemos ver las características clínicas iniciales y las características ecográficas que están asociadas con lo que es la progresión del tumor. El análisis pues indicó que las características ecográficas como lo son la enfermedad tiroidea difusa y la vascularidad intramural que se presentó al inicio del estudio se asociaron a lo que fue una progresión del tumor en los participantes. Otras características iniciales como fue el sexo masculino, la edad menor de 30 años, unos niveles de TSH de 7 microgramos por mililitro o superior a esta, y el tamaño del nódulo mayor de 6 milímetros se vieron también relacionados con la progresión del tumor. Aquí podemos observar unas curvas de Kaplan-Meier que nos muestran la incidencia la incidencia de la progresión del tumor dependiendo de algunas características que presentaban estos participantes. Digamos, en la primera curva, aquí nos data o representa la edad del paciente. En este caso, digamos, la línea azul representa a aquellos pacientes que son menores de 30 años y la línea roja representa a aquellos que tienen más de 30 años. Y se observó que aquellos que tenían menos de 30 años había una mayor progresión tumoral que aquellos que no la tenían. Y en la segunda imagen o en la imagen B vemos también otra curva que aquí nos muestra, sería el sexo del paciente. Vemos que los masculinos estuvieron representados con azul y el femenino con rojo, y nos muestra que los masculinos mostraron un mayor riesgo de progresión tumoral que los pacientes femeninos. Otro parámetro a tener en cuenta fue los niveles de TSH por encima de 7 que mostraron un mayor riesgo
de desarrollo o progresión del tumor que aquellos que tenían niveles inferiores. Dos de los parámetros que fueron muy importantes en este estudio fue la enfermedad tiroidea difusa, que presentó una mayor progresión que aquellos que no la tenían, y algo a tener en cuenta y que digamos que yo resalto mucho de este estudio es aquellos pacientes que tenían vascularidad intratumoral en las imágenes observadas por ecografía Doppler. Aquellos que tenían esta característica mostraron una mayor progresión del tumor con respecto a aquellos que no la tenían. Aquí en la presente imagen podemos ver un caso de una progresión del tumor, el cual era hipervascular, digamos que se propagó con metástasis hacia los ganglios linfáticos en un paciente que tenía 64 años. Aquí vemos en la primera imagen un nódulo tiroideo de características hipoecogénicas sólido que tenía un diámetro máximo de 7 milímetros. En la segunda imagen vemos una ecografía, pero con Doppler color, que nos muestra, digamos que había aumento de la vascularización por encima de lo que era el parénquima normal, como lo indican acá las flechas blancas. En la imagen C vemos un ganglio pequeño que se encontraba en el nivel 4, a nivel, digamos, del lado izquierdo, que probablemente se veía como probablemente benigno, perdón. Eh, y aquí en la última imagen vemos una ecografía que se realizó 12 meses después del seguimiento, el cual muestra que el ganglio linfático sospechoso se encontraba con un diámetro aumentado en su eje corto, y además de esto tenía focos ecogénicos puntiformes en su interior. Este ganglio se biopsió y se reveló la histopatología que se trataba de un carcinoma papilar de tiroides metastásico. Con respecto a la discusión, tenemos que este estudio, digamos, se investigó el valor predictivo de las características ecográficas con respecto a la progresión del tumor en un seguimiento de 4 años. Algunos parámetros como las características ecográficas que mencionamos, como lo fue la enfermedad tiroidea difusa y la vascularización intramoral, la edad inferior a los 30 años, el sexo masculino y los niveles séricos de TSH mayor a 7 unidades por mililitro, fueron predictores de la progresión tumoral. Hay que destacar que, digamos, que aquellos pacientes o participantes que presentaban enfermedad tiroidea difusa y vascularidad mostraron unas tasas de progresión más altas que aquellas que no tenían estas características. Mientras que lo que es la enfermedad tiroidea difusa, la edad, el sexo y los niveles elevados de TSH se asociaron con un aumento del tamaño del tumor, y la presencia de vascularización dentro de esta se asoció fue como a un desarrollo de metástasis hacia los ganglios linfáticos. Esto parece indicar que la angiogénesis representa un requisito previo en el crecimiento tumoral y las metástasis, como ocurre en otros tumores sólidos, como por ejemplo los tumores de la mama, la próstata, el riñón, etcétera. Existen algunas limitantes también con el presente estudio. En primer lugar, este estudio no se realizaron, digamos, o no se analizaron los efectos de la administración de tiroxina y los cambios de los niveles de TSH que se producían con el tratamiento. Lo que, digamos, lo que se presume que el tratamiento con TSH podría afectar lo que es la progresión del tumor. Este estudio también es de gran importancia porque es el primero en investigar lo que es el pronóstico de las características ecográficas en predecir la progresión tumoral, usando un estudio de diseño prospectivo y multicéntrico, lo que confiere, digamos, que sea de gran importancia, ya que actualmente se cree que las características Doppler tienen poca importancia en la estratificación del riesgo de los nódulos tiroideos. Digamos que estos resultados sugieren que lo que es la enfermedad tiroidea difusa y la vascularidad del tumor deben evaluarse en ecografías en participantes o pacientes que son sometidos a la vigilancia activa, junto con algunos cambios del tumor, las extensiones extratiroideas y los metástasis.
Digamos, de forma concluyente, hay que tener en cuenta que este estudio demostró el valor positivo de la evaluación de los microcarcinomas papilar de tiroides basada en lo que es el Doppler y la gran importancia de la vascularidad tumoral para lo que resulta la extensión y la progresión tumoral, lo que plantea que probablemente en un futuro haya modificaciones en lo que es las directrices del TIRATS. Aquí les dejo los doy para aquellos que quieran profundizar un poco más en el tema. Muchas gracias.